Bueno, probablemente usted, querida señora, usted, querido señor, está tratando pues de formar una familia, de tener hijos. Hoy vamos a hablar de los enemigos de la fertilidad y las claves para protegerla. Hay ejemplos puntuales como, por ejemplo, en países como España, donde el retraso en la edad de la maternidad y el actual estilo de vida de los españoles está provocando que cada vez haya más casos de infertilidad y que la calidad ovárica y seminal de los españoles esté descendiendo. Pero, ¿cómo es ese asunto aquí en Venezuela? ¿Qué está ocurriendo en nuestro país en ese sentido? ¿Cuáles serían en todo caso los principales factores que podrían influir negativamente en la capacidad reproductiva de hombres y mujeres para adoptar las medidas pertinentes que ayuden a cuidar la fertilidad? Hemos invitado a la doctora Carmen Navarro, ginecólogo, obstetra, especialista en fertilidad y medicina antienvejecimiento, precisamente para que nos aclare todas las dudas. Y aprovecho de recordarles que pueden escribirnos a @UnayaMenábar en Twitter, @Albanilos en Twitter también, para que formulen sus preguntas si tienen alguna duda, y así la doctora Navarro, bueno, podrá atenderles también a través de esta vía. Un placer de saludarla y recibirla, doctora. Encantada, Bienvenida. de verdad, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo con su audiencia. Si nos ponemos de frente a lo que son los venezolanos, el estilo de vida que estamos llevando, ¿eso influye en que una persona pueda ser fértil o no para concebir un hijo? Claro que sí. Estos son tiempos de verdad muy duros desde todo punto de vista y la fertilidad no escapa, por supuesto. Cuando hablamos de los enemigos de la fertilidad, nosotros vamos a mencionar 5 enemigos, o sea, de los principales los vamos a enumerar en 5 y comenzamos por la edad, que quizás es el factor que más está afectando a la población española, de la que acaban de hacer ustedes mención ahorita, porque generalmente se posterga la edad, se decide tener hijos cuando ya te has hecho profesional, tienes tu casa, tu carro, no sé qué, y resulta que cuando ves, eres mujer, pasaste de los 35 años, eres hombre, pasaste de los 45, porque a veces se cree que al hombre no le afecta la edad. Y la edad es un factor fundamental porque en la medida que nosotras envejecemos, las mujeres después de los 35 años pierden la calidad de sus óvulos. O sea, los ovocitos son de peor calidad y la capacidad que tiene una mujer de embarazarse después de los 40 años con sus propios óvulos a veces es menor del 5%. Entonces, ¿en el caso de los hombres, doctora? En el caso de los hombres, ya a los 45 años, ellos comienzan a caer en un deceso de su fertilidad porque comienzan a perder la calidad de sus espermatozoides, no tanto la cantidad, pero sí la calidad y la motilidad, que es tan importante en el momento de la fertilidad. Esa pérdida de la calidad puede generar no solamente infertilidad, sino que tal vez el niño o la niña que nazca de esa fertilización puede venir con enfermedades. Sí, fíjese, hay algo muy importante, que el ovocito es muy selecto para dejarse fecundar por un espermatozoide. Y generalmente la causa de un bebé que venga con algún trastorno genético, con alguna malformación, más que atribuirla al papá, generalmente se atribuye a la calidad del ovocito, porque el óvulo necesita 250,000 espermatozoides para seleccionar el mejor. Entonces es muy bajita allí la cosa en cuanto a malformaciones. Más bien se relaciona en este caso con los abortos, con los anembrionados, o sea, con los bebés que no llegan a feliz término. Eso sí está más relacionado con la edad del papá. Vemos que tenemos más abortos. Cuando el papá pasa de los 55 años, ya nosotros sabemos que los abortos son más frecuentes a causa de ese espermatozoide. Ah, imagínese. Es importante ese dato. Exacto. Esa sería la primera causa. Ese es el primer enemigo. El primer enemigo, la edad. ¿Cuáles serían las edades ideales entonces? Porque a lo mejor una mujer o un hombre muy joven puede tener mejores condiciones para fertilizar, pero hay otras condiciones económicas, culturales, etcétera, que hacen que un muchacho de 16, 17 años pues no sea la mejor edad para tener un muchacho, aunque biológicamente a lo mejor sí. O sea, la mejor edad para tener para un embarazo en la mujer va de los 25 a los 35 años. Esa es la mejor edad para tener un embarazo. Y en el hombre nosotros tenemos 10 años más, o sea, el hombre puede estar perfectamente capacitado para tener bebés de los 35 a los 45, porque lo que nos ocurre a nosotros en las 35, que es ese deceso de nuestra fertilidad por la mala calidad de los óvulos, también le ocurre a ellos después de los 45, porque se van dañando los espermatozoides, o sea, no escapamos de ese envejecimiento celular. Entonces, el segundo enemigo que nosotros tenemos, lamentablemente ese no lo podemos quitar, es el estrés. Entonces, ¿qué pasa con el estrés en la mujer?
Cuando estamos muy estresadas, aparte de la cantidad de radicales libres de oxígeno que nos van matando las células, nosotros liberamos una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Ese cortisol, cuando está muy alto, él llega al cerebro. Nosotros tenemos una glándula que es la hipófisis, y esa hipófisis libera unas hormonas, FSH y LH, pero el cortisol estimula mucho la liberación de LH. Nosotros le llamamos luteinizante. Esa hormona es buena en ciertos niveles, pero a mitad de ciclo, para que la mujer ovule. Lo malo es que si tú tienes estrés, tienes mucho cortisol, tienes todo el tiempo el LH alto, nunca vas a ovular. Entonces esa mujer comienza a presentar ciclos anovulatorios, es decir, ella puede que vea menstruaciones, pero no ovula. No tienes nunca un óvulo. O puede que, en el peor de los casos, ese trastorno hormonal bloquee tanto la hipófisis que caen en amenorrea, es decir, no tienen menstruaciones. O tienen menstruaciones que le vienen 2 o 3 veces al mes. Todo eso es producto del estrés, estimulando al cortisol, y el cortisol produciendo todo ese desastre dentro del cerebro y dentro del eje hipotálamo ovario de la mujer. En el hombre también, esa liberación del cortisol hace que la espermatogénesis sea de manera ineficiente. El hombre tiene algo distinto a nosotras, que es que ellos cada 90 días tienen espermatozoides nuevos. Nosotras nacemos con un pool de óvulos y ese es el que tenemos, tenemos más. El problema está en que el hombre es más sensible al estrés que nosotros. Entonces, ellos comienzan a tener, producto del estrés, una marcada disminución de la cantidad de los espermatozoides. Cada vez van teniendo menos espermatozoides. La motilidad del espermatozoide se va acabando. Y el espermatozoide tiene una odisea para alcanzar a un óvulo. Así es un milagro. Millones y millones de espermatozoides, y la mujer está preparada para atacarlos. Por eso ellos deben correr durísimo. ¿El estrés cómo ataca? ¿Solamente en la calidad de esos espermatozoides, o puede atacar también en el deseo sexual, por ejemplo? ¿Puede atacar en otras facetas, digamos, de lo que es el proceso reproductivo? Sí, a nivel emocional, por supuesto. Las parejas que llegan a nuestra consulta y están sometidas a mucho estrés, es difícil que logren concentrarse incluso en sus tratamientos. Por supuesto, la libido es algo que se ve muy afectada porque no hay esa conexión. Recordemos nosotras que el deseo sexual en la mujer es responsivo. Nosotras tenemos una respuesta, un interés, el hombre fisiológico. Entonces, así como nosotros perdemos de repente el apetito ante el estrés, perdemos el sueño ante el estrés, el hombre también pierde el deseo sexual. Absolutamente. Y la mujer también pierde esa capacidad de respuesta. Y a veces le decimos, mire, estos son tus momentos fértiles, vamos a trabajar aquí. Dices, ay, doctora, vamos a darlo para después, porque el momento no está dado. O sea que es algo que definitivamente es otro enemigo. Condiciones como, por ejemplo, practicar determinados ejercicios, montar bicicleta, ir a la montaña, nadar, no sé cuáles podrían ser los favorables, los desfavorables, o el tipo de ropa que se utiliza también, ¿tiene alguna incidencia directa? Mira, en el hombre la ropa es muy importante, ¿no? Porque recuerden que nuestros abuelitos antes le daban un beso a la novia y la embarazaban con un beso, ¿no? Algo así. Bueno, esos cuentos nos echaron a nosotros. No creo que haya sido contaron. Tan así. Pero fíjate, cuando nosotros evaluamos algo que es el testículo del hombre, sabemos que cuando hace frío, el testículo se acerca al periné buscando calor. Cuando hace calor, el testículo desciende para alejarse del calor del periné. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis tiene que llevarse a medio grado de temperatura de cómo está tu cuerpo. Si tú calientas el testículo, entonces la espermatogénesis no se va a llevar, los espermatozoides son de mala calidad. Cuando ahora los hombres ya no usan esa ropa interior que usaban nuestros abuelos, sino que ahora usan todo súper pegado. Nuestros abuelos trabajaban en el campo, eran más activos, se movían más. Ahorita el trabajo es de oficina, entonces estás mucho tiempo sentado con ropa apretada, acercando ese testículo todo el tiempo a un calor al que no está acostumbrado y para el que no está preparado. Entonces esos espermatozoides van a venir de peor calidad. Eso es en cuanto a la ropa. Eso afecta al hombre, sobre todo. La mujer, al tener los órganos internos, están más aislados, digamos, están más protegidas. En esa parte estamos protegidos. Con respecto a los otros factores del estrés, es que el estrés, los radicales libres de oxígeno, el mismo oxígeno que nosotros respiramos, cuando nosotros nos estresamos, nosotros metemos a la célula más oxígeno del que ella puede procesar. Eso hace que las mitocondrias, que lo veíamos en biología, esa cosa que estaba dentro de la célula,
que la mitocondria se vuelva ácida y ella va muriendo. Entonces el ADN de nuestras células van muriendo y la calidad de nuestras células para reproducirnos, en este caso el óvulo y el espermatozoide, son de peor calidad. Claro. Y no podemos nosotros entonces lograr un embarazo. Entonces, bueno, ya llevamos 2 enemigos, la edad y el estrés. ¿Cuál sería el tercer enemigo, doctora? El peso. Ajá. Vamos con el peso. ¿Qué pasa con el peso en las mujeres? Es malo para todo. Sí, el peso definitivamente. Sí, señor. Cuando la mujer tiene exceso de peso, entonces vamos a tener la producción de mucho estrógeno, pero estrógeno de mala calidad. Esas grasas libres, esas grasas que tenemos sobre todo a nivel del abdomen, y el exceso de grasa hace que nosotras, en vez de producir estrógeno de buena calidad, nos inclinemos más hacia producir andrógeno, que es una hormona sexual masculina, pero que también nosotras la producimos. Claro. La necesitamos porque desdoblando el andrógeno tenemos el estrógeno del ovario y tenemos la libido sexual, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tenemos mucho andrógeno, entonces producimos en el ovario una condición que se llama síndrome de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina que nosotros la necesitamos en el ovario para activar los receptores de la hormona folículo estimulante y disminuir los de la LH, esa que activa el cortisol, para que esa solo se dispare a mitad de ciclo. Cuando tenemos mucho peso, tenemos la insulina muy alta, tenemos muchísimos receptores en el ovario, pero no de la hormona estimulante del folículo, sino de la hormona luteinizante. Es decir, es un ovario que está luteinizado, no ovula y está más bien produciendo testosterona en vez de estrógeno. Estamos como virilizando el ovario. Esa es una de las condiciones que hace el peso. Tenemos ciclos anovulatorios en estas pacientes. A veces no saben cuándo les viene la menstruación, cuándo no les viene. A veces se complican porque ellas conjuntamente tienen síndrome de ovario poliquístico y tienen un desorden, incluso tiroides y otras cosas que hacen que la fertilidad sea un verdadero problema en este tipo de mujeres. Sí, se termina siendo casi que una lotería. Complicado poder planificar los ciclos regulares, ¿no? Sí, es que no hay ciclos. Siempre yo les digo a las pacientes, tenemos que perder peso, tenemos que rebajar porque es importantísimo. A veces me dicen, ay, doctora, pero las gorditas no tenemos derecho. Sí tienen derecho y son encantadoras. Pero influye también el bajo peso, doctora. Sí, lo que pasa es que los extremos son malos. Correcto. Porque a veces si tú tienes bajo peso, las hormonas del ovario se sintetizan a partir de los ácidos grasos y a partir de un estímulo que viene de la glándula suprarrenal. Entonces, si tú no tienes la suficiente grasa, no tienes el sustrato para producir también la síntesis de las hormonas. O sea, no podemos estar ni con exceso de peso y tampoco muy, muy delgadas. O sea, es importante porque incluso las mujeres muy delgadas tampoco ven menstruación. Tampoco. Porque hacen un bloqueo en el cerebro por el... O sea, que una persona con anorexia, por ejemplo, es muy difícil que pudiera quedar embarazada. Es difícil porque recuerda que también en ella está, las personas anoréxicas tienen un factor psicológico bien importante allí involucrado. No es imposible. Pero sí. Va a costar. Siempre hay mitos y hay realidades, ¿no? Y desde hace mucho tiempo se dice que cuando una mujer ha consumido pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, muchos años, es probable que le cueste un poco quedar embarazada una vez que las deje. ¿Eso es cierto o es falso? Sí, eso es cierto. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay que tener mucho cuidado con el consumo de las pastillas anticonceptivas, ¿no? Sobre todo ahora que tú vas a la farmacia y te tomas la que encuentres y a veces ni siquiera estamos viendo la composición. Siempre es importante que consulten a un médico, a un ginecólogo y sobre todo que conozcan endocrinología y cómo están preparadas, porque vienen con diferentes cargas hormonales. El detalle está en que el organismo está acostumbrado a trabajar de una manera autónoma, es decir, te vino la menstruación, cayeron los niveles de estrógeno, mandamos la señal al cerebro, mira, no se embarazó, prepara el ciclo, vamos a tratar de que se embarace. En eso nos pasamos todos los meses. Cuando tú das pastillas anticonceptivas, es como que le cortas el teléfono al ovario para que no se comunique con el cerebro o al cerebro para que no se comunique con el ovario. Es decir, lo separamos completamente. Entonces nosotros, la pastilla se convierte en el cerebro. Claro. ¿Ok? Y si pasas mucho tiempo en eso, tú vas desacostumbrando a un órgano que endocrinológicamente estaba acostumbrado a trabajar por niveles sanguíneos de ciertas hormonas que tienes
a lo largo de tu ciclo menstrual y ya tú eso se lo quitaste. Imagínese. Claro, eso no quiere decir que si usted se toma 6 meses pastillas anticonceptivas, me fregué porque la doctora le dijo albánica. No, señor. No, la cosa no es así. Estamos hablando de procesos muy yo largos. siempre le digo a los pacientes, mira, si tienes que tomar pastillas anticonceptivas porque estás en planificación familiar, entonces tómatela 10 meses, descansa al menos 2 o 3 meses y retómala. Esas 2 o 3 meses se cuidan con otro método anticonceptivo, que existen diferentes métodos. Claro. Ojo, tenemos los métodos anticonceptivos de implantes, ¿verdad? Que son los que se colocan en el brazo. Sí. Tenemos también, ahorita vienen dispositivos intrauterinos que también vienen con cargas hormonales. Con esto también tenemos que estar pendientes porque ellos vienen con una carga hormonal, los intrauterinos. Si es para 2 años, usted se lo quita a los 2 años. Si es para 3, se lo quita a los 3. Pero hay gente que dice, bueno, como me siento bien, me lo dejo más tiempo. Y eso no es un error. Bueno. Igual lo que se coloca en el brazo. Los implantes son muy delicados. Los implantes no son para todo tipo de pacientes. Las pacientes que tienen un índice de masa corporal alto, es decir, que son gorditas, esos implantes no les sirven porque van a tener sangrado menstrual constante los primeros años, van a dejar de ver la regla probablemente. Yo sé que las que me están escuchando esto les ha pasado y les pasa porque el índice de masa corporal para este tipo de implantes tiene que estar por debajo de 23, así que tienen que ser bien delgaditas. Y con las pastillas anticonceptivas no la tomen más de 8 meses, máximo 10 meses, descansen 2 o 3 meses para darle chance a su organismo a que recuerde cómo funcionar y que después cuando ustedes lo quieran activar para embarazarse, no vayan a tener problemas. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, vamos a revisar otro enemigo de la fertilidad, doctora. El cuarto enemigo que vamos a nombrar hoy es la contaminación ambiental. Y cuando yo hablo de contaminación ambiental, no me refiero al smog de los carros, que todo eso influye. Pero ahorita tenemos un contaminante ambiental que nos tiene súper preocupados, no solamente en el área de fertilidad, sino en todo lo que tiene que ver con endocrinología y salud del ser humano. Esos contaminantes ambientales hoy día los tenemos en todo lo que son pesticidas, herbicidas, productos químicos que utilizamos incluso en las industrias agrícolas para procesar algunos alimentos de consumo diario. Todas las personas que trabajan con plásticos, con derivados, todo lo que son derivados de plásticos y químicos, ahora vienen con algo que nosotros llamamos disruptores endocrinos, ¿ok? Esos disruptores endocrinológicos son agentes químicos que usan, incluso como fertilizante los utilizamos. Imagínese. ¿Ok? Cuando nosotros nos ponemos en contacto con esas frutas, con esas verduras que fueron fertilizadas con productos que no llevan el estándar de sanidad, entonces esos productos llegan a nuestro organismo y se pueden comportar igualito a una hormona. Igualito a los andrógenos, igualito a los estrógenos, igualito a los esteroides, igualito a las hormonas tiroideas. Entonces vemos que una persona que era completamente sana, de repente está consumiendo un tipo de alimento que no viene con un control sanitario adecuado y esa persona comienza a desarrollar problemas de tiroides, comienza a desarrollar problemas de piel, comienza a desarrollar un problema severo de fertilidad, especialmente en cuanto a la calidad, la cantidad y la motilidad de los espermatozoides. Y vemos mujeres que estaban completamente sanas, que hacen ejercicio, que eran activas y de repente me dicen, doctora, tengo resequedad de la piel, tengo sofocones, tengo calorones, y siento que estoy como envejeciendo y ni siquiera tengo 35 años. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos alimentos que han sido tratados en su cultivo con todos esos productos? O cómo hacemos para que no nos dañen. Porque ¿cómo podemos adivinar nosotros cuáles son los fertilizantes que estamos usando? Eso es algo de verdad muy difícil. Es algo muy difícil, sobre todo ahorita, cuando los controles sanitarios no son los que teníamos anteriormente. Los alimentos que vienen empacados, por ejemplo, hay que estar viendo qué tipo de arroz estamos consumiendo porque los disruptores bioquímicos vienen mucho, sobre todo en los cereales, que muchos de nosotros a veces preparamos el arroz y no lo lavamos. O sea, nosotros directamente a cocinar, no sé qué, pero es que hay que lavarlo. Hay que lavarlo, sería lo ideal, porque es que no sabemos lo que está pasando, de dónde vienen. Las frutas y las hortalizas, muchas veces los fertilizantes que utilizan, los hacen por rocío, ¿ok? Se les coloca afuera para evitar que la plaga las termine de dañar en la última fase de su cultivo. Entonces es importante que esas frutas se laven. Siempre hay que lavarlas con vinagre, hacerle todo el proceso de desinfección. Y con eso es suficiente, digamos. Con eso nosotros garantizamos aproximadamente el 60% de los disruptores bioquímicos. El problema está en que cuando se lo colocas a la tierra como abono, es algo que nosotros no podemos controlar. Y ahorita
por el déficit de fertilizantes, a veces se está reinventando, se están haciendo cruces. Entonces, lamentablemente yo quisiera decirles, esta es la fórmula mágica, le colocan esta gota y lo descubren que ahí está, pero no lo puedo decir. Claro. O sea, sería irresponsable decirlo. Entonces, por supuesto. El tipo de proteína, por ejemplo, que comemos, pollo, carnes, pescados, ¿favorecen, son contraindicados para la fertilidad? Mira, lo que está más indicado para la fertilidad son los alimentos que son ricos en vitamina D. Los estudios ya comprobados, sabes que el 90% de la vitamina D nosotros la obtenemos del sol directamente, esa no la procesamos. Y los alimentos, el 10% lo obtenemos de los alimentos. ¿Cuáles son esos alimentos? El atún, el salmón, los yogures, la leche, que quizás son alimentos de los que estamos escaseando más hoy día. Sí. Pero si nosotros logramos meter en nuestra dieta eso, y otra cosa, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar el efecto de esos disruptores bioquímicos si ya los estamos consumiendo? Ajá. Con la megadosis de vitamina C. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahí lo podemos hacer de manera endovenosa, no todos los pacientes tienen acceso a ella, nosotros la tenemos en la clínica, pero para que no se me queden por fuera, todos los alimentos que son verdes y de color naranja son ricos en vitamina C. Y si usted puede ir a la farmacia y consumir vitamina C, aquí la venden de 500 miligramos, pero la dosis diaria debe ser 2 gramos. Es decir, que si usted consigue 500 miligramos, tómese 4 pastillitas, 2 en la mañana y 2 en la noche. Durante un tiempo determinado. Lo pueden hacer siempre porque de hecho la vitamina C es anticancerígena y ayuda muchísimo en la fertilidad. Entonces, y cuando hay de más, igual no hay ningún problema porque el organismo lo va a expulsar y te va a ayudar a controlar los disruptores bioquímicos de los que tanto estamos hablando. Qué buen dato, doctora. Bueno, nos queda un enemigo. El consumo de drogas, alcohol, cigarrillos, por supuesto. Que nadie el debería vapeo hacerlo. Que está ahora tan de moda entre, sobre todo, muchas los muchachos y personas que están tratando de dejar el cigarrillo. Ya tuvimos aquí un programa que lo dijeron. Incidencia en la fertilidad. Sí, claro, todo eso, porque es que siempre tiene una carga de todo lo que es la nicotina, todos los componentes del cigarrillo producen, mira, la nicotina tiene un problema, o sea, la nicotina es una bandida, yo siempre le digo, la hemoglobina es la que se encarga de viajar en la sangre y llevar en la sangre el oxígeno para que las células funcionen. Ese es el papel de la hemoglobina. ¿Qué hace la nicotina en las personas que fuman? La nicotina va y le da un golpe a la hemoglobina y le dice, quítate, el oxígeno me lo llevo yo. Entonces, todos los tejidos que necesitan ser más vascularizados, en el hombre, por ejemplo, yo sé que esta no es la hora, pero bueno, vamos a hablar, el pene en el hombre necesita oxígeno para que la función sexual y eréctil se dé de manera adecuada. Los pacientes que son fumadores, que sé que me están escuchando, yo sé que ustedes saben que van a ver comprometida su función eréctil. ¿Y por qué? Porque para que esa función se dé de manera adecuada, ustedes necesitan que en esos cuerpos cavernosos llegue bastante sangre y bastante oxígeno. Correcto. Entonces, ¿qué pasa en los fumadores? Llega sangre, pero sin oxígeno. ¿Por qué? Porque se le robó la nicotina. Sí. Entonces, eso es importante. Las mujeres que fuman, las mujeres fumadoras, las que se fuman más de 10 cigarrillos al día. Pongan atención. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ellas van a tener una perimenopausia a los 35, a los 40 años y ya a los 40, 42, la mayoría van a ser menopáusicas. O sea, se les va... Con todas las consecuencias que eso trae. Exacto, aparte de todos los riesgos que tenemos para el cáncer. Entonces, la nicotina, si compite con la hemoglobina por el transporte de oxígeno, los ovarios de estas mujeres van a estar envejecidos, sequitos, como un arbolito seco. No les llega la sangre y el oxígeno suficiente. Por supuesto, la foliculogénesis no se da, los folículos son de mala calidad. Sí, señor. Y vamos a hacer unas viejitas prematuras. Sí, señor. Y además se van a poner muy feas. Exactamente. Sí, es que también eso es importante. El cigarrillo hace mucho daño. Da cáncer, además. Exacto. Hay que decirlo, hay que recordárselo. Todo esto es reversible, doctora. Digamos, una persona que fue fumadora, que tomó mucho tiempo métodos anticonceptivos, que ha llevado una vida un poco disipada en ese sentido, ¿se puede recuperar tomando las medidas correctas por un tiempo? Si usted me dice que esa persona tiene 25 años o 28 y quiere recuperar el tiempo, vamos a ponerla en 25, porque una persona que se fuma más de 10 cigarrillos diarios para lograr desintoxicarse del cigarrillo y de las drogas, necesita al menos 10 años para tener tus células libres. Podemos acelerar ese proceso con megadosis endovenosas de vitamina, que ahorita lo estamos usando mucho para desintoxicar. Pero si esa persona que decidió corregir su vida, tiene 40, 45 años y quiere fertilidad,
Wow, es como un poquito complicado. tarde, Sí. pero tendríamos que hacer otro tipo de procedimientos especiales para ella. Muy bien. Ay, doctora, Muchísimas maravillosa gracias. esta conversación con usted. Le agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo de venir Ay, gracias hasta a ustedes por el la programa. invitación, de verdad. Y por favor, de sus coordenadas, porque más de una persona querrá contactarla. Claro, es súper fácil. En las redes me encuentran como Tener Bebé, Ujú. @tenerbebé, y en mi página web estoy como doctora sin abreviar, doctoracarmennavarro.com, todo Ok, pegado. Ahí me encuentran. doctoracarmennavarro.com. Exactamente, todo pegado, allí me encuentran y bueno, a la orden siempre. Perfecto. Muchísimas Maravilloso. gracias, doctora, por habernos dado estos minutos, habernos ilustrado sobre este tema que, Sí, bueno, muy que no interesante. siempre se habla, pero es bueno hablarlo. Sí, Sobre señor. todo cuando hay tanta gente joven allí, unos queriendo tener muchachos, otros queriendo evitarlos, pero bueno, es importante saber qué hacer con nuestro cuerpo y tenerlos de manera responsable. Ay, qué Sí, bueno. Así es. Gracias. Gracias. Son las 2 en punto, vamos a hacer la pausa. Sí, Lozada. señor, pero tenemos un buen tema para la próxima Ujú. parte también. No se lo Sí, vaya a señor. perder. Vamos a hablar de símbolos. Así es, de que nuevo, es tan y- interesante esa sección Sí, que señor. últimamente Y hemos un tenido acá en el símbolo programa. que, bueno, que para nosotros es absolutamente cotidiano, normal, habitual, forma parte de nuestra cultura, porque tiene toda una historia y todas unas implicaciones, como es la cruz. Oh, Ya sí. venimos Sí, con más señor. de Agenda Elio Éxito. Barazarte nos va a acompañar. Ya volvemos. Disfrutamos de la mejor compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Puerto Ordaz, Maracay, Valera, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, El Tigre, Táchira, Acarigua Araure, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia. Un mismo afecto. Circuito Éxitos. Creamos sonidos para encontrarnos en primera